ejemplo que vamos a ver en este video es un ejemplo de la transformada z, y en este caso vamos a hacer la función escalón. ¿Bien? Bueno, ustedes han visto que esto lo podemos hacer con los comandos de MATLAB, pero yo les queríamos dejar un ejemplito para que sepan la metodología de resolución. Por supuesto que hay diferentes metodologías de resolución, esta es una manera de resolverlo. ¿Bien? Entonces, la función escalón, ¿sí?, está definida como 0 para n menor que 0 y 1 cuando n es mayor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, la transformada z nos queda de la siguiente manera. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, como esto es una serie, bien, como toda serie tenemos que buscar la región de convergencia de la misma. Entonces, para eso, y una de las maneras de buscar la región de convergencia es haciendo una analogía con la serie de A sub n. ¿Bien? La misma tenía como región de convergencia 1 sobre 1 menos A, y siempre y cuando el módulo de A fuera menor que 1. ¿Bien? Entonces, vamos a usar la metodología para resolver esta serie y luego lo vamos a extrapolar a la transformada z. Entonces, el primer paso, ¿sí?, es definir esta serie ¿bien? El segundo paso, esto va a ser la ecuación 1. El segundo paso es premultiplicar a esta sumatoria por el parámetro A o la variable A en realidad. Y en vez de infinito, vamos a llamar a n grande. Entonces, ahora nos queda A más al cuadrado, más al cubo, más a la cuarta, hasta a la n. ¿Bien? Entonces, esta va a ser la 2. Si ahora restamos, ¿bien?, la ecuación 1 y 2, nos va a quedar, y sacamos 1 menos A factor común, todos los términos se van cancelando y lo que queda es 1 menos a la n más 1. ¿Bien? Perdón. Ahí es n más 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros restamos estas dos, claramente este es el término que es distinto y este es el término que es distinto y todos los demás se van a anular. ¿Bien? Ahora bien, si nosotros, ¿sí?, despejamos esto,
En el numerador queda lo mismo y el denominador nos queda 1 menos a. Esto lo pasé dividiendo para allá. Por lo tanto, si n tiende a infinito, ¿sí?, la única manera que esto se haga 0 es que el módulo de a sea menor que 1. ¿Bien? Porque si no, no va a converger nunca. Nunca va a llegar a un valor constante. ¿Sí? Entonces, cuando n tiende a infinito, el módulo de a tiene que ser menor que 1 para que todo esto se haga 0. ¿Sí? Por lo tanto, la convergencia de esta serie es eso que queda ahí, ¿sí?, siempre y cuando el módulo de a sea menor que 1. ¿Bien? Ahora, si nosotros hacemos un análisis similar con lo que habíamos obtenido de la transformada z de la función escalón, bien, fíjense que como esto es 1, nosotros esto lo podemos escribir como z a la menos n, y esto lo podemos considerar como a, ¿sí? Nada más que en vez de estar elevado a un n positivo, va a estar elevado a un n negativo. ¿Bien? Y entonces, haciendo lo mismo, nosotros podemos decir que la región de convergencia de esta serie va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1. ¿Bien? Esa es la región de convergencia de la serie, o a ese valor va a tender, o lo que es lo mismo decir, ¿bien? Entonces, eso va a ser un valor constante siempre y cuando el módulo de z, en este caso, tiene que ser mayor que 1 porque si no, no va a converger. ¿Sí? Y de esta manera se resuelven las transformadas z de las funciones. Bueno, el segundo ejemplo que vamos a ver es el de la antitransformada z. ¿Bien? Entonces, partiendo de una función, ¿sí?, de relación de polinomios de numerador y denominador en dominio z, vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales simples, ¿sí?, que era uno de los métodos que teníamos para obtener las funciones más simples y luego aplicar por tabla la resolución de esa antitransformada. Bueno, acá este coeficiente, que vendría siendo el a sub 0, ¿sí?, generalmente siempre se lo deja en 1. Si no está en 1, bueno, van a tener que dividir arriba y abajo por a sub 0 y trabajarlo como 1. ¿Bien? Bueno, una vez que tenemos esto, multiplicamos numerador y denominador por z a la mayor potencia, o a la mayor, al mayor exponente, ¿bien?, positivo. Para lo cual, esta función de transferencia va a quedar como, voy a cambiar, ¿no?, z al cubo más 8z a la menos a la 2 más 15 por z sobre z al cubo más 1,8 z al cuadrado ¿está
bien? Bueno, y esta función de transferencia, así como está, ¿sí? Es una relación impropia, ¿sí? Porque el orden del numerador es igual al del denominador. Por lo tanto, para trabajar en fracciones parciales simples, todavía tenemos que dejar que el orden del numerador sea menor que el del denominador. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser sacar factor común z. ¿Bien? Bueno, 192. Y ahora sí, esto que está acá lo paso dividiendo hacia el otro término. Y entonces me va a quedar que la transformada, la función en z dividido en z, y esto ya lo puedo escribir o factorizar en sus raíces. Yo voy a dar el ejemplo más sencillo, que es en raíces reales y distintas, y generalmente en los libros está con raíces complejas conjugadas o raíces múltiples, ¿bien? Bueno, si lo factorizamos a esto, tenemos una raíz en 0,4 positivo, otra raíz en 0,6 y la otra raíz en 0,8. Las tres son positivas. ¿Bien? Y ahora sí, esto ya lo pueden escribir para encontrar los residuos. Bueno, una vez que hice eso, ahora tengo que encontrar los residuos A, B y C, ¿sí? Como son raíces reales y distintas, con el solo hecho de tomar el límite de z a cada raíz y eliminar ese factor de este lado, podemos encontrar los residuos. Acuérdense que la fórmula de residuos sigue siendo la misma que usaban en el análisis matemático, en matemática 4, para la transformada de Laplace. El procedimiento completo sería multiplicar a ambos miembros por el factor que quieren tomar el límite. Entonces, de esa manera, cuando toman el límite, se les van a anular de este lado los miembros que tengan ese factor, porque va a ser 0, y de este lado nos va a quedar la igualdad. Se va a simplificar con el factor que estamos buscando la raíz, y por lo tanto lo otro nos va a quedar para encontrar numéricamente el valor del residuo. Yo todos esos pasos los he obviado, bien, entonces directamente voy a tomar el límite tendiendo en este caso a 0,4, que es la raíz que estoy buscando, y en el numerador me queda tal cual, y en el denominador solamente va a quedar este y este factor. Bueno, calculando y reemplazando z por 0,4, me da que A tiene que valer 229,5. Bien, hacemos el mismo procedimiento, pero tomando los límites distintos para el B y el C. En este voy a tomar el límite del z tendiendo
a 0,6, ¿sí? Bueno, y ese me da 500. Y para este voy a tomar el límite de z tendiendo a 0,8, ¿sí? Hago lo mismo y el número que obtengo acá es 275. Bueno, una vez que tengo eso, ya puedo encontrar las transformadas por tabla, ¿sí? La antitransformada por tabla. Pero antes tengo que pasar multiplicando el z para este lado. ¿Bien? Bueno, si ustedes pasan el z multiplicando, no pasan multiplicando el z, esto lo deben escribir en potencias negativas de z, y ahí es que se les simplifica. ¿Bien? Si ustedes escriben esto en potencias negativas de z, no me va a entrar. Me puedo borrar acá. Que es lo mismo normalizar esto, ¿no? Ahí sí, yo puedo simplificar el z a la menos 1 con ese z. Bien, y ahora sí, esto tiene la antitransformada directa por tabla. Bien, que si ustedes en la clase están pegadas las tablas de antitransformada. La antitransformada de esto es la constante, ¿sí?, por este numerito que generalmente se le llama A, ¿sí?, a la E. Y esta es la señal discreta en el dominio temporal. Bien, se le va dando valores a n y van componiendo la función. Esta sería f de n. ¿Está bien? Bueno, ese es uno de los procedimientos de antitransformada Z. Por supuesto que ustedes van a utilizar el comando de MATLAB. Bien, pero es para que más o menos tengan idea de cómo se calcula la antitransformada. Bueno, en el ejemplo 3 lo que tenemos que hacer es calcular la función de transferencia de lazo cerrado en el dominio Z variando el periodo de muestreo, ¿está bien? Y calcular las raíces para esos distintos valores de t del sistema. Bueno,
la función de transferencia de la planta es muy sencilla, ¿sí? Tiene un solo polo. Y esto que ustedes ven acá, recuerden que es la función de transferencia en el dominio S del retenedor de orden 0. ¿Bien? Si nosotros calculamos la función de transferencia del lazo, nos queda esto que está acá. Y a su vez, esto lo podemos separar, ya que esto que está acá es 1 menos z a la menos 1. ¿Bien? Por lo tanto, ¿sí? Se debería hacer una manera muy sencilla, es hacer fracciones parciales simples en el dominio de Laplace de esos dos, o sea, del polo en el origen y del polo en menos 1, ¿está bien? Y de esas fracciones parciales simples obtener la transformada z por tabla, ¿sí? Si ustedes obtienen los residuos de esto haciendo las fracciones parciales simples, esto les quedaría 1 sobre S menos 1 sobre S más 1. ¿Sí? Bueno, entonces, llegar a hacer la transformada Z de esto y de esto por tabla ya es muy sencillo porque es casi directo. ¿Sí? Es directo la transformada Z. Entonces, la transformada Z de esto que está acá la vamos a escribir por una cuestión de comodidad como Z sobre Z menos 1 sobre Z. ¿Bien? La transformada Z de 1 sobre S, ¿sí? Es Z sobre Z menos 1. Y la transformada Z de 1 sobre S más 1 es Z sobre Z menos E a la menos T. Bueno, eso lo sacan por tabla. ¿Sí? Bueno, una vez que tienen esto, ¿sí? Sacan ahora factor común. ¿Bien? Fíjense que si yo hago distributiva de eso ahí adentro, ¿sí? Esto se me va a simplificar. ¿Bien? Y me va a quedar, tengo que poner, si no. Me va a quedar de esa manera. ¿Bien? Entonces, ahora saco factor común. Saco común denominador. Perdón, no factor común. Común denominador. Me queda. Y acá arriba en el numerador les va a quedar z menos c a la menos t menos z más 1. Este se me va con este. Entonces, el numerador les queda 1 menos c a la menos t sobre z menos c a la menos t. ¿Bien? Y esa sería la función de transferencia de lazo. ¿Bien? Ahora debemos sacar la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí? Que como h vale 1 y todo esto es un mismo trayecto, la función de transferencia de lazo cerrado en z va a ser igual a g en z sobre 1 más g en z. O L en Z, en este caso sería L que le he llamado L. ¿Bien? Por lo tanto, la función de transferencia les va a quedar es 1,10
por 1 menos c a la menos t sobre z menos 11 por e a la menos t menos 10. ¿Sí? Tengo que, obviamente, trabajar matemáticamente con esto para llegar a esto. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, en esta función de transferencia, la ubicación tanto de los ceros como de los polos depende del periodo muestreo. ¿Bien? Entonces, vamos a dar distintos valores de t y vamos a sacar las raíces del sistema. En este caso vamos a analizar el comportamiento de los polos nada más. ¿Bien? Bueno, si toman si el periodo muestreo es igual a 0.1, ¿sí? La raíz del sistema, tenemos un sistema de orden 1, está ubicado en menos 0,046, por lo tanto está dentro del círculo unitario, el sistema es estable. Si ahora t es igual a 0,2, bien, la ubicación de la raíz del sistema está en menos 0,99, casi al límite. Bien, el sistema sigue siendo estable, está dentro del círculo unitario. Y si t es igual a 0.3, acá me da un z en menos 1,85, por lo tanto, en este caso, el sistema es inestable porque me salí del círculo unitario. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden evidenciar que variando el periodo de muestreo, ¿sí?, puedo llegar a inestabilizar el sistema, por lo tanto hay que tener cuidado con el periodo de muestreo que uno elige. Bueno, el cuarto ejemplo que vamos a ver es calcular de vuelta la función de transferencia de lazo cerrado y analizar cuándo varía el parámetro K. Bien, ustedes aparte de hacer esto, de calcular la función de transferencia de lazo cerrado, van a tener que encontrar el lugar de las raíces, ¿sí? Bueno, al igual que en el caso anterior, si bien esta planta es un poquito más compleja, aparece la parte del retenedor de orden 0, ¿sí? Entonces, la función de transferencia de lazo, bien, me queda que es 1 menos c a la menos ts, ¿sí?, por k por 27 sobre s cuadrado s más 27. ¿Está bien? Por lo tanto, obviamente que como esto tiene la transformada z directa, tenemos que trabajar con esto y encontrar los residuos, ¿sí? A este le voy a llamar G1. ¿Bien? Entonces, G1, ¿sí? Perdón. Voy a sacar el K afuera porque si no... G1 es esto, ¿sí? Entonces, G1 la podemos escribir como obtenemos las fracciones, los residuos de las fracciones parciales simples para luego poder antitransformar por tabla, para transformar, digamos. Bueno, A1, A2 y B los obtienen como siempre, como ustedes ya saben, ¿bien? Entonces, G1, ¿sí?, les va a quedar 1 sobre S cuadrado menos 0,037
sobre S más 0,037 S más 27. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, esto que está acá ya tiene la transformada directa en Z. ¿Bien? La transformada de el S al cuadrado queda T por Z sobre Z menos 1 al cuadrado. La transformada de la S simple por Z sobre Z menos 1. Y la parte de el polo simple bueno, y ahí aparece el periodo de muestreo. El periodo de muestreo después lo vamos a reemplazar por un valor fijo, ¿sí? Por lo tanto, ahora debemos trabajar matemáticamente, ¿sí? De manera matemática, para encontrar una función de transferencia con la relación de el numerador sobre el denominador, ¿sí? Yo no voy a hacer todos los pasos, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes para que trabajen. Les voy a poner de acá cómo conviene trabajar. Conviene trabajar con esto, sacando como un denominador, ¿bien? Ya que tienen el mismo residuo, ¿bien? Cambiado de signo. Y esto dejarlo por separado, porque después cuando lo juntemos con la transformada de esto se va a ir simplificando. Bueno. No sé si puedo entrar esto. Esto es T, ¿sí? Llega a la menos 27T. Bueno, ahora voy a seguir, voy a borrar acá arriba, trabajando, porque si no. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar y obtener la transformada G de Z y traernos la parte del retenedor de orden 0. ¿Bien? Con K. Entonces, esta es la parte de la transformada Z del retenedor de orden 0. Y ahora lo multiplico por la G1 de Z. Acá me ha faltado, sí, acá me ha faltado Z, Fíjense que acá en los dos términos está Z.
Ahora sí, si yo hago distributiva a estos dos términos, ¿sí? Se me va a ir este con este con este y este con este. ¿Bien? Entonces, ahora G, ¿sí? Ya puedo sacar como un denominador entre este y trabajar y van a obtener esta función de transferencia. T el numerador sobre bueno, ahora si reemplazan t por 0,1, ¿sí? Van a obtener que g de z es k esa es la función de transferencia g de z cuando reemplazamos el periodo muestreo por 0,1. Y ahora, obviamente, de vuelta, hay que calcular la función de transferencia de lazo cerrado. ¿Sí? La función de transferencia de lazo cerrado lo voy a poner como g de z sobre 1 más g de z porque h valía 1. ¿Bien? Entonces, la función de transferencia de lazo cerrado va a quedar igual a k, tiene el mismo numerador, ¿sí? Porque son ceros de g, eso no cambió. Y lo que cambia es el denominador, que trabajar un poquito más. Este es el término lineal, acá aparece k, y en el término independiente también aparece k. Ese es el término independiente. ¿Bien? Entonces, ahora que les piden que k tome distintos valores y calcule las raíces del sistema para ver si el sistema es estable o no. ¿Bien? Si ustedes hacen el lugar de las raíces, van a poder determinar cuál sería el valor límite de k. ¿Bien? Entonces, si k es igual a 20, ¿sí? Las raíces del sistema, o los polos del sistema, ¿sí? Es un sistema de segundo orden, por lo tanto tiene dos raíces, y son raíces complejas conjugadas, y el sistema es estable. ¿Bien? Está dentro del círculo unitario. Y cuando k es igual a 100, obviamente que se exageró el valor a propósito, les da dos raíces reales y distintas. Una está dentro del círculo unitario y otra está fuera del círculo unitario, por lo tanto acá el sistema es inestable por esa raíz que está fuera del círculo unitario. ¿Está bien? Entonces, este es el mismo concepto, ¿sí? K es una ganancia que está en el trayecto directo, por lo tanto, aumentar la ganancia en el sistema discreto también genera o puede generar la inestabilidad. A diferencia de en el dominio de Laplace, que un sistema de segundo orden nunca se hacía inestable, acá un sistema de segundo orden sí se hace inestable.
Bueno, el último ejemplo es calcular el error de estado estacionario, ¿sí? Nos dan esta planta que está acá, con este sistema de lazo cerrado, y nos muestran la llavecita. Si no colocan la función de transferencia del retenedor de orden 0, nosotros la debemos contemplar porque acá nos está diciendo que lo estamos muestreando al sistema, ¿está bien? Entonces, la función de transferencia de lazo directo es igual a 10 por 1 menos c a la menos ts, ¿sí? Bien. Sobre s por, perdón, 10 no, ya lo puse allá, por s más 1, ¿sí? Entonces, esto pasa a ser de orden 2. Bien. Bueno, por lo tanto, nuevamente, hay que trabajar. Vamos a dejar esto afuera porque esto ya tiene transformada z directa por tabla. Y vamos a trabajar con esta parte de la función de transferencia haciendo fracciones parciales simples y de ahí transformando z. Los residuos de esto, ustedes trabajan les queda que es 1 sobre s al cuadrado menos 1 sobre s y más 1 sobre s más 1. ¿Bien? Esos son los residuos de fracciones parciales simples. Y ahora sí, ya podemos transformar todo al dominio z. Entonces, G1 en z nos va a quedar igual a 10, ¿sí? Bueno, esto vamos a escribir como z menos 1 sobre z, ¿bien? Y después multiplica a la transformada de transformada z de 1 sobre s al cuadrado, me queda t por z sobre z menos 1 al cuadrado. La transformada z de 1 sobre s es igual a z menos 1, ¿sí? Y la transformada z de 1 sobre s más 1 es z menos e a la menos t. ¿Bien? Bueno, si yo hago distributiva de esto, ¿sí? A todos los miembros de esa ecuación, voy a llegar a que me queda 10 t sobre z menos 1 menos 1 más z menos 1, ¿sí? Por z menos e a la menos t. ¿Bien? Y esta es con la función de transferencia que yo voy a trabajar para encontrar el error de estado estacionario. ¿Bien? Porque h vale 1, ¿sí? Entonces, voy a tener que borrar acá, que no se va a ver ahí abajo. Bueno, si aplican el teorema del valor final, acuérdense que el error de estado estacionario era 1 sobre 1 más kp cuando teníamos una entrada escalón, ¿sí? Y el error de estado estacionario a una entrada rampa era 1 sobre kb. ¿Bien? Por lo tanto, ahora voy a calcular primero el coeficiente kp y después el coeficiente kb. Entonces, la fórmula para calcular el coeficiente kp era el límite de z tendiendo a menos 1, perdón, a 1, ¿sí? De g por h en z, ¿sí? Que es esta que estaba acá, que habíamos obtenido ahí abajo. Entonces es 10, ¿sí? Por t
sobre z menos 1 menos 1 más z menos 1 sobre z menos c a la menos t. Bueno, entonces, si tomamos el límite de esto, fíjense que esto da infinito, esto es una constante, bien, y esto se me hace 0. Por lo tanto, 10 por infinito, Kp queda infinito, ¿sí? Y el error de estado estacionario ante una entrada de escalón me va a dar 0. Esto quiere decir que nuestro sistema, ¿sí?, era tipo 1. Si nosotros hubiéramos sacado factor común, ¿sí?, que se puede ver acá, si nosotros sacamos de acá factor común, nos queda este factor que significa que tiene o es el equivalente a los integradores puros que teníamos en el dominio Z. Bueno, si ahora calculamos KB, nos tendría que dar un error finito. Bien, nuestro sistema sigue con error 0 a una entrada de escalón, pero va a seguir con un error finito a una entrada rampa. Entonces, KB era igual al límite de Z tendiendo a 1, pero acá multiplicamos por 1 menos, perdón, por Z menos 1. ¿Sí? Por lo mismo, 10 T sobre Z menos 1, menos 1, más Z menos 1 sobre Z menos C a la menos T. Bueno, por lo tanto acá, y todo esto estaba dividido en el parámetro T. ¿Sí? Eso salía de la ecuación del error. Bueno, si yo hago distributiva acá, ¿sí?, y tomo el límite, fíjense que este con este se me va a simplificar, por lo tanto me queda T. Este con este no se simplifica nada, acá se hace 0 cuando Z tiende a 1. Y este con este, esto se me queda al cuadrado, por lo tanto también se hace 0 cuando Z tiende a 1. Entonces me va a quedar 10 por T sobre T. Se me simplifica y KB es igual a 10, por lo tanto el error de estado estacionario a una entrada rampa me queda 1 sobre 10, que es igual a 0,1. ¿Sí? Al igual que en el control que nosotros veíamos, un control clásico, ¿sí?, el error obviamente que depende del valor de la constante KB, y si yo aumento esta ganancia, que es la ganancia de la planta, voy a disminuir el error de estado estacionario. ¿Bien? Bueno, ahora habría que simular la respuesta con los comandos que les dejé en la clase.